Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Saludos desde Suiza hasta Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. John, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, Edwin? Muy bien. ¿Qué ha pasado por allá por Suiza? ¿Qué noticias? Cuéntame. Pues mira, es una cosa increíble porque ya no se escucha nada de Israel y Palestina, pero ahora se está escuchando de Irán, que ha mandado unos buques para Venezuela, donde él está llevando un montón de armamento, helicóptero de guerra y todo eso. Wow. Y entonces Estados Unidos le ha dicho que no lleven eso para allá, pero ellos dicen que son aguas internacionales y que ellos pueden llevar las cosas donde ellos quieran. Y entonces están llevando eso. Entonces Estados Unidos tiene todo su ejército, también lo ha tirado para Colombia y Venezuela, esperando que ese buque llegue para poderlos agarrar allá. O sea que Y Maduro también lo quieren quitar del poder por causa de esto. se va a formar una ahí. Si pasa algo. Wow, está caliente eso por ahí. Está muy caliente. Bien, aquí en Puerto Rico, pues hay un activista, ¿verdad? Y fue también político, Eliezer Molina. Lo acaban de arrestar ahorita porque él es una de las personas, ¿verdad? Que está a favor del ambiente y hay personas, esta gente que pues construye hoteles y todo eso. Tú sabes que ahora pues tiene que haber una distancia entre la playa y el hotel. Pues lamentablemente están haciendo piscinas y construcciones bien cerca de la playa, que eso es ilegal. Pero ¿qué pasa? ¿Quién le da esos permisos? Y todas esas cosas se están investigando. Y se supone que una construcción, pues, se detuviera, ¿verdad? Eh, y no se detuvo y violaron eso. Así que la gente se fue para allá con Eliezer y se metieron en ese lugar para tratar de detener esa construcción. Y a él creo que pues, lo arrestaron. Esa es una de las cosas que está pasando por acá, por Puerto Rico. Bien, vamos a empezar rápidamente la lección. El santuario del nuevo pacto. John, ¿y ese título qué te da a entender? Bueno, pues está hablando del nuevo pacto, del nuevo acuerdo entre dos partes y también tenemos un santuario en ese nuevo pacto. ¿Y qué tiene que ver un santuario con el nuevo pacto? ¿Tendrá que ver algo? Eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad, John? Importante, ¿verdad? Exactamente. Si vemos, ¿verdad? La morada de Dios en el cielo era el santuario. Lamentablemente había un ángel que fue el primero que pecó y contaminó ese santuario que era de adoración. ¿Qué pasó? Ya se convirtió en un modelo de adoración, en un modelo de salvación. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? En esta lección, el santuario y varias cosas que tenemos que saber del santuario. Dice que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto tienen muchos puntos en común. Sin embargo, sus diferencias nos enseñan que el primero era solo una sombra y el segundo la realidad. O sea, ese primero que nos enseñaron era una sombra, sus símbolos y sus cosas, pero el de ahora es la realidad. En el antiguo pacto, pues fue dado, ¿verdad? En el monte Sinaí, pero en el nuevo pacto es en el cielo, en el monte Sión. En el antiguo pacto era un santuario terrenal. En el nuevo pacto era un santuario, es un santuario, John, celestial. En el antiguo pacto un sacrificio imperfecto, pero en el nuevo pacto un sacrificio perfecto. En el antiguo pacto eran sacerdotes imperfectos, pero en el nuevo pacto es un sacerdote perfecto que es Cristo Jesús. Bien, John, léenos los puntos importantes que tocaremos en esta lección. El primer punto es el santuario del nuevo pacto y eso incluye Dios se acerca al hombre y el sacrificio del nuevo pacto. El segundo punto, el sacrificio del nuevo pacto.
la sangre y el pecado y nuestro sustituto. Y el tercer punto es el sacerdote del nuevo pacto, nuestro sumo sacerdote y el ministerio celestial. Gracias por leer esos puntos, John. Bien, en el sábado, el versículo para memorizar dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Tenemos un mediador, nos dice ahí, que es Cristo Jesús. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así que importante, ese mediador conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. No es cualquier mediador. John, léenos relátanos la historia del sábado. Claro, mira, es una historia muy interesante. Dice que en una noche sin luna, en un cielo ennegrecido como tinta que se derrama, la penumbra cubría a Frank. Este hombre se llamaba Frank, mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. Pero después de un rato, él escuchó pasos detrás de él y era que alguien lo venía persiguiendo. Más tarde, cuando esa persona se le acerca y le habla, él dice que él no podía verlo porque era totalmente oscuro. No podía verlo, pero solamente podía ver una pequeña sombra. Pero él sabía que él era el hermano de la persona que él conocía porque caminaba casi idéntico que el otro y sus gestos y todo lo que el otro hacía era casi igual que su hermano. Entonces por eso él pudo descifrar de que él era el hermano. Y esto nos da, ¿verdad?, el ejemplo de que también en el viejo pacto era una sombra, ¿verdad? Era algo que era parecido al nuevo, pero eran símbolos, ¿verdad? Era algo, una sombra que representaba lo que iba a ocurrir en el futuro, como pasó ahí, ¿verdad? En ese ejemplo que tú das, era parecido. Bien, vamos entonces a... dice, Dios se acerca al hombre y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ella, ¿verdad? Así que vemos que Dios quería relacionarse con nosotros. Por eso el domingo dice las relaciones. John, ¿nos pueden leer el versículo? Sí, y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Bien, y vemos, ¿verdad?, que Dios, mira qué lindo, Él siempre ha querido estar con nosotros, John. Siempre nos ha estado, desde que el hombre pecó, ¿quién fue el primero que lo buscó? O sea, Dios siempre ha querido estar con nosotros desde el principio. Y mira qué lindo, le dice, ¿verdad?, que Él quiere montar una caseta, porque aquel tiempo era la caseta, ¿verdad?, en medio, un santuario con ellos. Y la razón principal que Dios daba para construir es que Él quería vivir, ¿verdad?, entre medio de ellos. ¿Y cómo puede habitar un Dios santo en medio de hombres pecadores? Pues la solución estaba incluida en el propio santuario. ¿De qué manera? Todas sus ceremonias y ritos estaban preparados para otorgar el perdón a la persona y santificarla y restaurarla. Vemos, ¿verdad?, que ya en este momento que estamos hablando, pues el santuario, tú llevabas el cordero, se sacrificaba uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Y si vemos cuando Cristo fue sacrificado el viernes, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. Así que vemos que ese cordero es importante que se llevara sin mancha. Estábamos hablando antes de comenzar, ¿verdad? Yo me estaba relatando de algo de una persona que vio una película que le vendieron bien barato un cordero que estaba cojo y imperfecto, pero no podía ser así. Tenía que ser sin mancha y no podía tener ninguna imperfección. Así que vemos que no era que en ese lugar se metía toda la gente a coger culto. No, tú llevabas tu cordero, ¿verdad? Tú mismo tenías que sacrificarlo. Y esa sangre, pues, se llevaba a un lugar que se llama del lugar santo, al lugar santísimo. Pero ¿qué pasa? Eso dividía un velo y esa sangre la esperjaban ahí, en ese velo. Y no es hasta que Cristo muere que ese velo se rompe. ¿Qué pasa? Importante
pues en aquel tiempo se hacía de esa manera para entonces que la persona fuera perdonada. Pero en este tiempo ya nosotros no tenemos que hacer eso porque el último cordero fue Cristo, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Así que esa morada de Dios sirve, ¿verdad?, para relatarnos también y enseñarnos el plan de salvación. Cada una de las cosas que está allí simboliza algo del plan de salvación. Así que es importante. Y John me estaba comentando en un momento dado de que Dios dio detalles específicos para ese lugar. Y yo le estaba diciendo a John que Dios es tan bueno que hasta en los detalles nos enseña que esos detalles pequeños, Él también le importa. Así que eso nos enseña algo bueno de Dios también. Dice, de esta forma se restablecía la relación entre Dios y el hombre y podían disfrutar de una relación cercana y amorosa. Y le voy a decir, en ese lugar santísimo, dice que se veía la gloria de Dios. Se llama la Chequina, aunque la palabra Chequina no aparece en la Biblia, pero ¿verdad?, el pueblo de Israel le llamaba la Chequina a esa gloria que se veía. Imagínense, Dios estaba ahí, cerca de nosotros, aunque siempre Él ha querido estar con nosotros. ¿Algún comentario, John? Bueno, el santuario es un tema que todo cristiano debería entenderlo porque está escrito también en la Biblia, en Levíticos. Y como tú estabas diciendo, Dios dio medidas específicas en su altura, en su ancho, en su bajo, exactamente cómo tenía que ser el atrio, cómo tenía que ser el lugar santo, qué cosas había que poner en el lugar santo y qué cosas había que también poner en el lugar santísimo. Y los ritos también era una cosa bien importante porque en el lugar santo el sacerdote siempre entraba, pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote entraba y una vez al año para confesar los pecados del pueblo en el día de la expiación. Y ellos tenían que ponerse en el pie una soga con unas campanitas. Y si por si acaso ese sumo sacerdote moría, porque al él entrar en el lugar santísimo, si él hubiese entrado sin haber confesado un pecado, él caía muerto. Y si él caía muerto, los demás lo jalaban por la soga que estaba majado por su pierna y lo sacaban para afuera del lugar santísimo. Pero nadie podía entrar. El que entraba moría. Porque allí estaba la gloria de Dios. Importante otra cosa que nos enseña a Dios. John, los materiales que tú dijiste, ¿eran cualquier materiales? ¿O tenían que ser buenos materiales? Lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Tenemos ahí, él dijo que usaran la púrpura. Por ejemplo, el menorá, que viene siendo el candelabro, eso era de oro puro. Inclusive la madera de acacia la tenían que forrar con oro. ¿Me entiendes? O sea, lo que te quiero llevar, esa es otra enseñanza. Todos nosotros tenemos que ser lo mejor para Dios. Todo lo que vayamos a hacer tiene que ser lo mejor para Dios, no cualquier cosa, ¿verdad? Así que claro. Dios nos enseña. Bien, John. Y la del lunes, pecado, sacrificio y aceptación. ¿Qué nos puedes decir? La del lunes. Bueno, voy a leer el versículo de memoria y dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto está en Hebreo 9:22. Mira, cuando el hombre cayó en el pecado, que Cristo fue y lo buscó a él en el jardín del Edén y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le dijo, escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mira, Cristo le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije no comieses? Y
Entonces él empieza ahí, para hacer la historia corta, él empieza a interrogar al hombre, a la mujer, maldice a la serpiente y maldice la tierra por causa del hombre. Después que él hace todo ese proceso, él le ofrece al hombre, ¿qué cosa? Le ofrece la salvación. Pero para eso él inmediatamente cogió un cordero y lo mató. Adán fue testigo del primer cordero que murió. O sea que lo primero que murió no fue un ser humano, ni fue un cordero lo que murió. Y esa sangre, y él vistió al hombre con las pieles de ese cordero. Esa sangre, y de ahí en adelante le ordenó al ser humano a sacrificar un cordero para perdón de los pecados. Sin un cordero ser sacrificado, la persona moría porque su pecado no era perdonado. Si tú querías tu perdón de pecado, tenías que sacrificar un cordero. Y tenía que Voy ser, a leer este. John, Sí, perdóname, antes que lea, tiene que ser específicamente un cordero, no puede ser otra cosa, porque por eso pasó lo de Caín. Caín, o sea, ese cordero tenía que ser específicamente de una manera, sin mancha, ¿entiendes? No podía ser imperfecto, y Caín quiso hacer lo que él quería, porque a él le pareció bien. Esa es otra enseñanza, no es lo que nosotros digamos, no es lo que el hombre diga, sino es lo que Dios diga. Perdona, John, sigue. sí, mira, en el nuevo pacto, después que estamos más o menos viviendo en la época del Éxodo y del Levítico, también se sacrificaban becerros, también se sacrificaban palomas. Y el que no tenía el suficientemente dinero y era totalmente pobre, podía coger y llevar también harina. Entonces, Dios siempre buscó una solución para que la persona no pudiera decir, no, yo no podía pagar un cordero porque eso era muy caro y no tenía plata. Él siempre buscó una solución para que el hombre pudiese confesar sus pecados. Pero todo eso vino en la época del Éxodo y del Levítico. Dice aquí, pero la sangre misma no limpiaba en realidad el pecado. Eso está en Hebreos 10:4. Sino en virtud de la sangre del Cordero de Dios, la sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y esto está en Mateo 26:28. Muy bien, así que vemos, ¿verdad? Esa sangre preciosa de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y sabemos, ¿verdad? Que ya, pues en aquel tiempo la gente lo hacía por hacerlo. Ya esa sangre, pues, no, pero cuando Cristo lo hizo, ya mira, fue el último cordero que dio su vida por ti, mi querido amigo que me está escuchando, ¿verdad? Y por mí. Por eso es importante confesar nuestros pecados no a ser humano, sino a Dios. Confiésale tus pecados. Abandona, ¿verdad? Esas cosas que estás haciendo. Y esa sangre de Cristo te va a limpiar. En este momento, cuando tú pecas, ¿qué pasa? Dios Padre no ve tu pecado, ve la sangre de Cristo. Y por esa sangre de Cristo es que Él nos perdona a nosotros. Porque se supone que nosotros seamos los que estemos en aquella cruz. O se supone que nosotros seamos como ese cordero. Y Cristo pues fue el que dio su vida por nosotros. Bien, vamos entonces a la del martes, la sustitución. Importante, John. Mira, cuando el hombre peca, antes de que el hombre pecara, Dios ya tenía un plan de salvación. ¿Por qué? Porque estaba haciendo seres, Él iba a crear seres que tenían libre albedrío. O sea, que tenían libertad para escoger. ¿Y qué pasa? Dios dijo, ok, yo voy a crear estos hombres, ¿verdad? Que van a tener libre albedrío, pero yo voy a hacer un plan. Y el plan es como un ejemplo, vamos a poner, tú tienes un bebé, un hijo, y lo pones en una cuna y esa cuna es bajita, pero tú dices, espérate, yo voy a ponerle por el lado unos cojines, o yo voy a ponerle algo por el lado, porque uno tiene que prevenir, ¿verdad?
no es que vaya a pasar, pero si pasa, yo voy a tener un plan. Pues Dios fue igual. Dios preparó, ¿verdad?, el plan de salvación en sustitución. ¿Qué pasa? En aquel momento, la ley era, si tú cometes pecado, tiene que haber muerte. Eso es así y eso es una ley. Y lo que Dios dice, eso no se puede cambiar. Pero ¿qué pasa? En ese momento, cuando el hombre peca, lo que cambia es el castigo. En vez de ser el hombre, Cristo se dio para venir a morir por nosotros. Pero en aquel momento fue un cordero, como John nos relató, fue un cordero, el sustituto del hombre. Aunque el hombre después murió, pasaron mucho tiempo antes de morir, pero en ese momento hubo muerte, pero la muerte fue un cordero. Y imagínense el pensamiento de Adán, porque Dios no fue el que lo mató, Adán tenía que matarlo. Porque, ¿qué pasa? Él tenía que pasar el cuchillo, por primera vez iba a haber un animal, un ser morir por culpa de él, un ser inocente como Cristo Jesús, que era inocente. Así que vemos lo importante de esa sustitución de Cristo por nosotros, que Él dio su vida para que cada uno de nosotros podamos ser perdonados. Y mire, dice en Isaías 53:5, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Los sacrificios de animales tenían una naturaleza profética, anunciaban a nuestro sustituto, que era Jesús, el que había de venir. Mira, mi querido hermano, yo no sé si usted ha visto La Pasión de Cristo por Mel Gibson, pero verdaderamente, y eso remenea a uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dicen que eso no se compara con lo que verdaderamente pasó Cristo para que tú y yo podamos ser salvos. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nos cura las heridas. Dios carga sobre nosotros el pecado, expía nuestros pecados y lleva nuestras iniquidades, y ora por nuestras transgresiones. Wow. Así que nosotros fuimos rescatados de nuestra manera vana de vivir, dice la palabra, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. La sustitución es la clave de todo plan de salvación. En el antiguo pacto, el pecador que merecía la muerte era sustituido por el animal que moría en su lugar. En el nuevo pacto, nosotros que merecemos la muerte somos sustituidos por Jesús, que murió en nuestro lugar. Dios acepta a Jesús como nuestro sustituto y nos perdona, nos restaura y nos da la vida eterna. Nadie es tan pecador que Dios no acepte a su sustituto. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Mira, mi querido hermano, una cosa también que aprendemos: para cada problema hay una solución. ¿Por qué? Porque Cristo, aún antes de ocurrir la caída del hombre y el pecado, ya tenía una solución. Así que Dios, mi querido amigo que me está escuchando, tiene una solución para ti y para mí. Pero en este momento que estamos vivos, ahora es en este momento que debemos de entregar nuestra alma, nuestra vida a Dios. Así que es importante darnos cuenta que Él hizo esa sustitución para que nosotros podamos tener salvación. Bien, el miércoles, John, el sumo sacerdote del nuevo pacto. ¿Qué nos puedes decir? Lo más importante de cuanto estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios, y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, construido por el Señor y no por los hombres. Hebreos 8, del 1 al 2. Aquí vemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote que se registra en la historia. Y Aarón, y luego le siguió el hijo de Aarón, eran sumos sacerdotes. Pero como tú habías dicho, eran seres humanos imperfectos, igual que nosotros. También cometían pecado. Pero este santuario que estaba construido por Moisés era una copia
del santuario celestial que había en el cielo. En el cielo tenemos el mismo santuario con las mismas medidas y con las mismas cosas que tiene en el lugar santo y en el lugar santísimo. Todo está igualito en el cielo y ese es el santuario verdadero. Lo que hizo Moisés aquí fue una réplica, vamos a decirlo así. Entonces, el sumo sacerdote que está en el cielo es perfecto, porque es nuestro mismo Señor Jesucristo. Mientras Cristo estuvo en esta tierra, Él estaba en el atrio. El atrio, cuando el pecador en esta tierra venía a llevar el cordero al atrio para ser sacrificado, en el cielo, el atrio era aquí en la tierra, pero en el cielo no hay atrio, en el cielo está el santuario en sí. Entonces, ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que fue nuestro cordero aquí en la tierra, en el atrio, que murió, y ahora en el cielo estuvo en el lugar santo desde que Él resucitó hasta el 1844. Él estuvo en el lugar santo haciendo la función de los sacerdotes. Del 1844 hasta ahora, nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el lugar santísimo. La misma sangre que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario es lo que Él está tirando en las cortinas del atrio del lugar santísimo. Y le está pidiendo día y noche a nuestro Padre: Señor, perdona al mundo, perdona los pecados de mío, los pecados de Edwin, los pecados de mi esposa. Y está día y noche sin dormir, rogándole al Padre por el pecado del mundo entero. Ahora, eso va a acabar muy pronto y nosotros no sabemos cuándo va a acabar, pero cuando acabe, ese mismo sumo sacerdote que está jugando por nuestros pecados se va a vestir de juez. Entonces tú vas a decir: Él es mi juez, entonces Él me va a perdonar porque Él es mi juez. Que diga: Él es mi sumo sacerdote, mi abogado, Él me va a perdonar. No, ahora te va a mirar como juez. Ya no te va a mirar como abogado, ya no te va a defender delante del Padre, sino que te va a juzgar como juez. Muy bien. Y una cosa importante que John dijo, ¿verdad? Que en la ocasión ahorita, él dijo de que los sumos sacerdotes tenían que confesar sus pecados. Wow. ¿Qué nos da a demostrar eso? Que esos hombres eran imperfectos. Igual que en la tierra, tanto los sacerdotes como los pastores, ¿verdad? Ministros, son gente igual que usted y yo. Solo, ¿verdad? Que fueron escogidos para una función. Pero ellos se equivocan también, mi querido hermano. Y ellos tienen que confesar su pecado como usted y yo ante Dios. Y eso es importante que lo sepa. ¿Por qué? Porque usted no tiene que estar confesando los pecados a nadie. Usted tiene que estar confesando los pecados solamente a Dios. Porque el único que perdona pecados es Dios. Igualito como su sumo sacerdote lo hacían en el pasado. Y mire cuán cerca estaban de Dios. Y si no lo hacía era peor. Porque John estaba diciendo que ¿qué pasa? Que morían. Es importante que usted sepa que, y amamos a nuestros ministros, pero son gente imperfectos, igual que ustedes y yo. Y ellos necesitan a Dios también como mediador, como estábamos hablando ahorita, un mediador. Entonces es importante eso. Por eso nosotros tenemos que doblar rodillas, confesar nuestros pecados solamente a Papito Dios. Así que cuán importante es estudiar el santuario. Y John ahorita habló de una fecha. En este momento no tenemos el tiempo, pero es importante que sepa de que eso que John ha dicho, quizá usted dice, pero ¿y qué este muchacho, ¿verdad? Poniendo fecha. Hay una profecía, y eso podíamos otro día, ¿verdad? Estudiarlo. Una profecía que cuando usted saca el cálculo lleva a 1844, que es lo que John está señalando. Que comienza, ¿verdad? Este evento, que es cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero eso no es inventado, eso es una profecía que cuando tú verdaderamente la estudias te vas a dar cuenta de lo que John
estaba diciendo. Bien, vamos a la última parte de jueves, el ministerio celestial. Bien, porque no encontró, ¿verdad?, Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mira, John, este versículo nos está diciendo, porque hay mucha gente que dice, la iglesia adventista hablando del santuario, es la única que habla de eso. Sí, tenemos que hablar de eso porque es cierto. Porque primero, para coger ejemplo, Moisés tuvo que Dios mostrarle el santuario que estaba donde, en el cielo, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo cosas que no diga la Biblia, porque ahora mismo en Hebreos 9:24 te lo dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Estamos hablando de hombre, ¿verdad? Figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que está donde? En el reino celestial. Cielo. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros, por nosotros ante Dios. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que Dios está donde, ¿en qué lugar Cristo está ahora? En lo que John dijo. En el lugar que santísimo, expiando nuestros pecados. Mi querido hermano, este es un tema muy, muy profundo y sea importante en este tiempo, porque cuando usted estudia el Apocalipsis, cuando usted se mira paso por paso, te das cuenta también que está dentro del santuario en Apocalipsis. Los calendabros, está hablando de las 7 iglesias, está hablando muchas cosas, están en Apocalipsis que tienen que ver con el santuario. Aparte de eso, el pacto, que es lo que estamos hablando, se encuentra en el lugar santísimo, en el arca del pacto que está ahí. Cuando abre ahí 3 cosas. Primero, ahí están los 10 mandamientos, el pacto. Está el maná y está la vara de Aarón que reverdeció. Así que cuán importante, no quiero entrar en eso, pero cuando usted mira si eso está ahí, cuán importante es para Dios. Un ejemplo, el maná, el pan, estudiar la palabra. Y cuando tú miras eso también, es importante que te das cuenta, comer saludable es importante para Dios también. Hay muchas cosas que están ahí. Está la vara de Aarón, su ley, ¿verdad? El reglamento, cómo Dios dirige. Y toda disciplina. Hay muchas cosas que están ahí, su ley. Pero ¿qué es lo que te quiero llevar? ¿Verdad? Que no es invento lo que John dijo ahorita. Hay un santuario celestial y no se lo inventó él. Yo te lo acabo de leer. Dice, ¿en qué consiste el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Básicamente en interceder ante Dios por nosotros. Es el mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad. Jesús es el único ser humano que puede presentarse ante Dios, exento de todo pecado. Él es a la vez víctima y mediador, sacrificio y sacerdote. Así que Cristo es todo eso. Pide al Padre que acepte su vida sin pecado en lugar de nuestra vida pecaminosa, sin importar cuán pecaminoso haya sido esa persona. Sin su mediación no tendríamos ninguna esperanza, ni ahora ni en el juicio. ¿Qué significa eso? Que va a haber un juicio. Y eso es lo que está pasando. Para terminar, el espíritu de profecía lee así: el sacerdote que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe, hacía el propiciatorio, que no podía ver representar al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones y con seguridad súplicas los beneficios de su obra mediadora. ¿A quién nosotros debemos ver en este momento en ese lugar? A nuestro mediador, que es Cristo Jesús. Así que importante seguir estudiando, ¿verdad?, estas lecciones lindas que nos están dando y comerlas, ¿verdad? John, las últimas palabras. Las últimas palabras, pues yo les invito a todos ustedes que la próxima lección se trata la fe del pacto. No se lo pierdan porque también es muy interesante este tema. Que Dios los bendiga a todos. Bien, y recordando nuestras redes sociales del Valle.e en Facebook y YouTube, y Noticiero Morales también en Facebook y YouTube. Así que hasta aquí otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hasta Puerto Rico.
Nos veremos, John. Dios te bendiga, cuídate. Amén. Adiós.